Claro, pero aquí ya va a entrar en escena Octavio, que si no recuerdo mal estaba por los Balcanes. En Apolonia, la ciudad que he mencionado, sí. Y claro, el hombre se entera y ni corto ni perezoso dice, voy para Claro, Roma. pero la cuestión es quién era. Por ejemplo, yo en el relato del Mm. libro que presentaba Roma Traicionada, bueno, siempre yo creo que para los lectores es interesante que las narraciones tengan como el toque de suspense. Entonces, introducir a un personaje en el momento oportuno, pues es interesante. Si esto fuera una biografía de Octavio, ya empezamos diciendo, Octavio se convierte en César Augusto. A mí me gusta pensar que los lectores pueden olvidar lo que saben incluso al leer un libro de este tipo, porque si en ese momento nos plantaran en Roma, pensaríamos, pues o bien se va a llegar a una situación, la República va a volver a ser lo que era, los libertadores, Casio, Bruto y demás, van a convertirse en cónsules y, bueno, como si no hubiera existido César, o va a haber un nuevo Julio César, pero va a ser Marco Antonio, que es el heredero político. Pero nadie pensaría en este muchacho, porque ¿de dónde salió? 2 días después de, bueno, un día después de la sesión del Senado, se abrió el testamento de Julio César. Había hecho muchos testamentos y este lo tenían en poder las vírgenes vestales, ese templo sagrado de la diosa del fuego del hogar, que estaba situado en el foro al lado de la casa de Julio César. Porque Julio César vivía en la Domus Publica, un edificio público, puesto que era pontífice máximo, ¿no? Allí había dejado su testamento, sellado, lacrado. Marco Antonio, como cónsul, pues hizo que las vestales le trajeran el testamento y se leyó en casa de Marco Antonio. Se le debió quedar, me temo, una cara de tonto, curiosa esto. De otra manera distinta, la serie de Roma es muy, muy interesante. Yo la recomiendo a todo el mundo, aunque bueno, se toman tremendas libertades históricas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la lectura del testamento está presente Octavio. Pero es lo que sí me gusta es la cara que se le queda a Marco Antonio. Porque él debió pensar que iba a ser el principal beneficiario. César no tenía hijos varones legítimos. Sí tenía un hijo, ¿verdad? O aunque Marco Antonio y otra gente al principio decía que no era de verdad, que era Cesarión, el hijo que tenía con Cleopatra. Pero como era una reina extranjera, eso es como si fuera un hijo bastardo, ese no podía ser el heredero. Entonces Marco Antonio debió pensar, bueno, pues me va a dejar a mí como heredero político y sobre todo César dejaba una auténtica fortuna. Después de conquistar las Galias y de ganar batallas por todos los rincones del Mediterráneo, se había apoderado de innumerables tesoros, había vendido cientos de miles de esclavos, en fin, su fortuna eran millones y millones. Y resulta que le dejó un cuarto a dos parientes, Pedio y Pinario, de los que no se sabe poco, y 3 cuartos, o sea, el grueso, a Octavio. Y además decía que lo nombraba hijo adoptivo suyo. Y esto fue lo que les dejó a todos de piedra. Pero, ¿quién es ese Octavio? La gente lo conocería de vista. ¿Quién era Octavio? Entonces, si te parece, podemos Claro, comentar un poco quién era el sí, sí, personaje. sí, pues eso te iba a decir, que hasta la fecha el pobre, cada vez que había intentado ir con su tío abuelo, siempre pues, se había puesto mal o lo que sea, o había llegado tarde, pero que no tenía ningún tipo de protagonismo, no había tenido ningún tipo de protagonismo ni Ni vamos, ni político, estaba ni militar, ni ni nada. Es político que ni militar, de nada, efectivamente. era un chavalito, es que tenía 18 años y medio. Había nacido, su cumpleaños era en septiembre, ¿no? Él, pues eso, tenía 18 años y medio, provenía de una familia no excesivamente importante. Bueno, su padre, que se llamaba como él, Gallo Octavio, para estudiar la historia de Roma es un pequeño lío porque no se complicaban poniendo nombres. En cada familia tenían 3 o 4 nombres de pila, pues, por ejemplo, Gallo, Publio, Marco, por ejemplo. Y se repetían una y otra vez. Y al hijo mayor, además, siempre le ponían el nombre del padre. Y si tenía un solo hijo, pues así era igual. Y bueno, y a las chicas de la familia, pues se llamaban, era la familia Julia, pues eran Julia, la mayor, la menor, la mediana, Julilla, Julitilla. En fin, es un pequeño lío para los que quieren estudiar historia de Roma, ¿no? Hay que poner muchas veces números, que yo no los ponía, los ponemos nosotros. Pues el padre de Octavio se llamaba Octavio, Octavio padre. Y él llegó a pretor e incluso pues, fue gobernador de Macedonia y a la vuelta parece que iba a celebrar un triunfo y bueno, había emparentado con Julio César. Aunque Julio César
tampoco era por entonces el conquistador de la Galia, era una figura en ascenso, ¿no? Y él se había casado con Atia o Acia. Nosotros diríamos más bien Acia, pero bueno, me acuerdo de la serie, en latín probablemente se diría más bien Atia, ¿no? Y esta era sobrina de Julio César y con ella había tenido a este Octavio, al muchacho. Y a la vuelta, pues murió. No se sabe muy bien, murió de golpe, seguramente fue alguna enfermedad cardíaca, algo de ese tipo, y por eso no llegó a cónsul. Es curioso porque si uno de tu familia llegaba a cónsul, entrabas en lo que se llamaba nobilitas, la nobleza. El hecho de tener un antepasado cónsul ya te daba un pedigrí extraordinario. Si eras tú el que llegaba por primera vez a cónsul dentro de tu familia, era lo que se llamaba un homo novus, un hombre nuevo, que era el caso, por ejemplo, de Cicerón, que había llegado por sus propios medios, llamémosle advenedizo, y se enorgullecía mucho de eso. Y por cierto, lo decía a todas horas, la gente estaba un poco harta de oírlo alabarse a sí mismo a este personaje, a Cicerón, ¿no? Bueno, en el caso de Octavio, entonces, tampoco era en principio una figura muy prometedora, si ni siquiera su padre había llegado a cónsul, pero es que, bueno, pues César lo había cogido en su regazo de alguna manera, ¿no? Y eso que no se debían haber visto mucho, porque César había estado muchos años fuera de Roma, en la Galia y luego en guerras constantes. Entonces, algo debió ver en este muchacho. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué dijeron las malas lenguas? ¿Qué decía Octavio? Lo que vio, algunos decían, lo que le vio fue la espalda. Me explico, ¿no? Entre los romanos, su concepto de sexualidad era un poco distinto del nuestro. El propio concepto de homosexual, en el sentido de que te atraen sexualmente personas de tu sexo, no lo consideraban, era más bien el papel que en las relaciones sexuales fuera activo o pasivo. Entonces el papel del muchacho habría sido pasivo, dejándose poseer por Julio César. Y esta era la acusación que sostenía Marco Antonio contra él. Bueno, en la lucha política entre estos personajes de la antigüedad se decían de todo, podían ser verdades o mentiras, no había ningún. Eso es lo que te iba a comentar, Javier, porque me hizo mucha gracia, ¿no? Sobre todo ya entre cuando Octavio y Marco Antonio se van a enfrentar, cómo los partidarios de unos y de otros van difundiendo bulos por Roma, cosas que no son verdad, medias verdades, exageraciones y demás. Y es que eso es lo que actualmente pasa en política también, o sea que al final Sí. nada ha cambiado. Oye, pues tú di que ese tío está de concejal y que está ahí para gastarse el dinero en viajes para su familia. Ya está, Sí. y eso se lo dice a uno, y al final se forma un bulo. Y es que eso ya se hacía hace 2000 y pico años y sigue pasando en la actualidad, o sea que Claro, no es nada nuevo. lo que pasa es que ahora mismo, al final, muchas veces, pues puedes llegar al conocimiento de si las cosas son verdad o mentira, dentro de que te fíes un poco de los tribunales y tal. Y en la antigüedad, pues lo único que sabemos es lo que nos cuentan. ¿Qué ocurre? Que es que además los cotilleos sobre los personajes de la antigüedad son muy sabrosos. Y es la vida de los 12 Césares, de Suetonio, que empieza hablando, por ejemplo, de César y luego de Octavio. Es muy divertida, muy interesante, pero sobre todo por el morbo de los cotilleos, las depravaciones sexuales, por ejemplo, de Tiberio y de Calígula. ¿Sabemos si todo eso era verdad? Bueno, pues la verdad es que no. A lo mejor Tiberio, en vez de ser un depravado sexual, era un señor aburrido y misántropo retirado en su isla, pero ahí ha quedado contado. Igual que han quedado contadas las cosas de César, de Marco Antonio, Cleopatra, la pobre mujer, considerada una prostituta, una ninfómana, que luego te pones a estudiar la historia y resulta que parece ser estuvo primero con César y luego con Marco Antonio, y ya está, esa fue su vida. O sea, tuvo dos esposos en la práctica, ¿no? Entonces, el caso de Octavio, pues se le acusó de eso, que el favoritismo que sentía César por él era de ese tipo. Era un individuo, tal como lo describen, atractivo, no era tirando un poco bajito, pero decían que estaba también proporcionado, que no se notaba. Claro, también se ponía alzas en el calzado, estas cosas ya las se dirán en la antigüedad, ¿no? Era pues de rasgos delicados. Las estatuas de Octavio, de Augusto, le ves los rasgos y son los rasgos más bien finos. Ay, si te lo ponen así al tío mazado, del cuerpo no te puedes fiar, pero... Tenemos uno aquí detrás, no sé si se sí. ve, no se ve. Sí, vamos, En la propia portada del portada del vídeo libro está. aparecía una imagen, sí, Ah, bueno, efectivamente. sí, claro, también. No, pero te quiero decir que en la portada del vídeo he puesto uno. O sea, este Marco Sí, ya Antonio, sé cuál dices. Lo que pasa pero es que está con una corona, se le ve peor. Pero bueno, digamos que era físicamente pues, atractivo, pero sobre todo es que demuestra que era un tío muy inteligente. A ver, alguien que yo que soy profe, tengo alumnos de 17, 18 años y veo el grado de madurez
que tienen. A ver, en aquella época se maduraba antes por la fuerza, porque el concepto de infancia y todo eso casi no existía. La gente tenía que espabilar antes. Pero claro, a la edad que muchos de mis alumnos están haciendo la selectividad o están en primero de carrera, que este individuo actúe como actúa y contra gente que tiene muchos más años que él y el colmillo retorcido, demuestra que era inteligentísimo, muy decidido. Él tenía un dicho que era festina lente, apresúrate despacio. Es decir, él se pensaba mucho las cosas, pero una vez que tomaba una decisión, no se echaba atrás. A veces se equivocaba, Sí, pero pero en general le fueron bien. yo lo recuerdo ahí cuando estaba en la universidad que un día, ¿no? El profesor dijo, bueno, hoy vamos a hablar de cómo Octavio llegó al poder y tal, ¿no? Y todavía no me acuerdo de ese día, no me acuerdo de lo que se dijo, pero sí que me acuerdo de ese momento en el que Octavio tal. Pero según leí en tu libro, yo lo que vi que Octavio era una persona que realmente se la jugaba toda una carta y no tenía nada que perder, en el sentido de empezar a reclutar legiones ya desde el primer momento, prometiéndoles un dinero alto que él mismo no tenía. O sea, él iba de alguna forma jugando con una serie de cartas que ni tan siquiera tenía, simplemente con promesa. Entonces, claro, si él al final se hacía con el poder, obviamente iba a conseguir ese dinero para poder pagar a las legiones, pero si al final, a poco que las cosas no le salieran exactamente como él tenía planificado, era un castillo de naipes que se caía abajo, pero bueno, claro, se la tenía que Y jugar toda una carta. le costaría la vida. Vamos a situarnos un poco qué ocurría eh, cuando muere César, en marzo. Él está en la ciudad de Apolonia, porque su tío abuelo, César, había decidido llevarlo con él a la campaña de Asia. Por fin, porque es que, como dices tú, es que luego era muy enfermizo, se ponía malo y su madre lo protegía muchísimo y no le dejaba, en una campaña no le dejó ir, en la de África, en la de Hispania llegó tarde. Entonces aquí ya César debió pensar, mira, no es que vayas a venir, es que ya me estás esperando en el campamento militar. Y ahí estaba con su fiel amigo Agripa, personaje de una familia medio desconocida, de clase media alta, llamémoslo, con un gran talento militar, que eso es importante. Es como si los dos, juntos, Octavio y Agripa, formaran un Julio César, juntos. Y allí había 6 legiones. César tenía pensado añadir muchísimas más, pero 6 legiones era un ejército considerable. Entonces, unos días después del asesinato, 10, 12, lo que tardará en llegar el barco y las noticias, se enteró de la muerte de César. Se cuenta que los soldados, los oficiales, centuriones y demás se presentaron ante él diciendo que si él quería marchaban sobre Roma a vengar la muerte de César. Esto es posible que fuera una noticia creada a posteriori. ¿Quién iba a pensar que el chavalito este habría buscado otro líder? A lo mejor el propio Marco Antonio, que estuviera en Roma. Es que Octavio de entrada no era nadie. Entonces se supone que él cruzó a Italia rápidamente. Y una vez llegado a Italia, allí fue donde se enteró del testamento en el que César lo adoptaba lo tomaba como hijo adoptivo. Esa es la teoría de la mayoría de los historiadores. Se cree que no se lo haya comunicado al propio Octavio. Yo en el libro defiendo otra cosa. Yo no me lo creo, que no se lo hubiera dicho al chaval. Si él estaba cada vez confiando más en él, pues probablemente esos grandes planes que tenía para Octavio seguramente se los comunicaría. Si lo quería convertir en heredero suyo político, también tenía que poner en común cosas con él, de política, de militar, de arte militar, de sus planes futuros incluso. Y es que, ¿por qué salió tan rápido? ¿Por qué cruzó tan rápido Italia Octavio? Si él no se había enterado de que era hijo adoptivo ni de que tenía tanto dinero que heredar de César. Se podía haber quedado en Apolonia. ¿Para qué va a cruzar a Roma con lo revuelto que estaba todo? De hecho, es que su madre y su padre adoptivo, Filipo, el esposo de Acia, le mandaron carta diciendo quédate ahí donde está, no vengas por Roma hasta que las cosas estén tranquilas. ¿Por qué él cruza tan rápido? Y otra cosa, en vez de desembarcar en la ciudad de Brindisi, era el puerto, que está prácticamente pues, cerca del tacón de la bota de Italia. Era el lugar natural, un puerto muy bien protegido. Era el típico lugar de paso entre Italia y Grecia. En vez de desembarcar allí, no se fió y lo hizo en un puerto llamado Lupias, un poquito más apartado, y allí esperó a ver qué pasaba. Eso es que sospechaba que podían intentar asesinarlo. Si él solo era un pariente, el sobrino nieto, un adolescente prácticamente, sobrino nieto de César, ¿para qué van a intentar asesinarlo? Ahora, si él ya sabía que era el heredero de César, de su fortuna y como hijo adoptivo
de su nombre, que el nombre de César creaba veneración, o sea, ya lo adoraban casi como un dios. Si él sabía eso, pues es lógico pensar que tomara esas medidas de tanta cautela. O sea, Claro. yo creo que él sí lo sabía. Y por eso empezó a jugar muy fuerte y muy rápido. De hecho, lo del dinero, cuando llegó a Brindisi, ya se fió de llegar a Brindisi y empezó a presentarse ante tropas también de César que había por allí. Y ya empezaron a saludarlo como hijo de César. Y parece ser que confiscó bastante dinero. Había impuestos que llegaban de Asia y se apoderó de ellos, y por otro lado había dinero que salía de Italia para Grecia para pagar a las legiones. No se sabe qué dinero pudo requisar, desde luego con ninguna autoridad, porque decir que es que soy el hijo adoptivo de César, ¿qué legitimidad le daba para quedarse con el dinero, no? Pero debió coger bastante, y con eso y con otros dineros que fue recaudando, pues fue apostando. Pero es verdad que en la política romana se hacía mucho esto. Se jugaba a contraer deudas, lo había hecho el propio César, pensando que con suerte en el futuro pues conseguirías compensarlo, ¿no?